poner, cómo vamos a manejar el timeline, etcétera. Entonces, para poder hacer esto lo más rápido posible, que no nos consuma mucho tiempo, vamos a trabajar con pocas poses. Solamente necesitamos las esenciales. Y hay que recordar que la animación de cuadro por cuadro, igual de hecho la otra animación, se centra a partir del método de pose to pose. Pose to pose es, voy a hacer una pose y luego voy a hacer otra pose y luego voy a unirlas. Puede que ni siquiera haya necesidad de unirlas, puede que no tengamos que meter muchos in-betweens y nos manejemos nada más con los keyframes. Entonces vamos a planear primero los keyframes para la animación del personaje que se animará como frame animation. Entonces, ¿cómo sé de qué tamaño tiene que ser el personaje? Esa es una pregunta muy común y esa es una pregunta muy importante. Yo quiero hacer un juego, pero ¿de qué tamaño tengo que hacer los sprites? ¿Hay un tamaño fijo? ¿Hay un tamaño específico que tengo que meter? Y la respuesta es no, no hay un tamaño específico, porque diferentes juegos tienen diferentes necesidades. ¿Qué hay que considerar para poder determinar el tamaño de tus sprites? Bueno, necesitas determinar primero que nada cuál va a ser la resolución a la que va a salir, la resolución del output. Con esto me refiero a en dónde se va a poner. Se va a poner en una pantalla de 1920 por 1080, o va a salir en 4K, o va a salir para celular, smartphone, phone, ahí está. Este va a salir para celular, para computadora, para Play. Vaya, ¿para qué consola va a salir? ¿Cuál es el output? ¿Y en qué resolución va a salir? Digamos que ahorita estamos haciendo algo todavía para HD, 1920 por 1080, para no hacerlo demasiado grande, o si quieren trabajarlo en 4K, es el mismo aspect ratio, solo hay que escalarlo y hacerlo más grande. Entonces, ya sea que trabajen en pixel art o con un estilo de arte más tradicional, determinar el tamaño de su pantalla y determinar cómo van a querer que se vean las figuras dentro de la pantalla es el paso número uno. Entonces, para los concepts que hicieron, algunos ya lo están trabajando con la vista de los personajes dentro del juego. Pueden usar eso para tener una referencia, pero si no, con un simple sketch se resuelve todo. Entonces, voy a crear un nuevo documento. Lo voy a crear del tamaño de HD, 1920 por 1080. No, 180, no, 1080. La resolución no importa. Recuerden que cuando hablamos acerca de resoluciones y estamos trabajando en píxeles como medida, la resolución no importa. Porque si solamente tengo 1080 píxeles de alto, no importa cuántos píxeles quiera meter, son solamente 1080 píxeles. Eso es todo lo que tengo, ¿ok? Entonces la resolución no importa si estoy trabajando con píxeles como medida. Entonces le voy a dar crear. Y vamos a hacer un sketch rápido para poder determinar el juego. Este es el de las frutas, ¿no? El panecito. Entonces, ¿qué va a ser? Digamos que voy a querer un plataformer, del panecito, que va a andar por todos lados ahí. Y voy a pensar así como un sketch rápido de que voy a querer que el personaje esté aquí. Corriendo acá bien chido. Y voy a querer un piso y voy a querer tal vez unas plataformas, algo aquí donde pueda saltar y luego algo aquí donde pueda llegar. Entonces, algo así, nada más voy a querer una parte de gameplay, ¿no? Luego pensaré qué es cada cosa, ahorita no es importante. Lo importante es las medidas y el tamaño. Ahora, voy a aprovecharme de Photoshop para poder poner esto en full screen. Y lo voy a poner, presionando la tecla Z para el zoom, clic derecho, fit on screen. Y de esa manera, la pieza va a estar abarcando prácticamente todo el tamaño de la pantalla. Puedo hacer zoom in, zoom out presionando Alt. Y si hago el zoom in, ya con eso lo tengo en pantalla completa. Ok. Entonces, estoy viendo esta imagen en mi pantalla completa. Quiere decir que sé de qué tamaño se van a ver las cosas cuando lo esté jugando. Y ese tamaño no está mal, pero creo que voy a querer que sea un poco más pequeño, tal vez. Algo así. Que el mundo se sienta un poco más grande. Y creo que es un buen tamaño para poder hacer los elementos aquí del juego. Entonces, primer paso es determinar qué tamaño es este. Primero hay que determinar de qué tamaño quiero que se vea y después hay que determinar qué tamaño es.
Entonces, ya que agarré mi imagen, la puse en full screen, la vi en pantalla completa, vi de qué tamaño se va a ver al final en el juego, entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar una de dos herramientas. Yo recomiendo, si no tienen Photoshop o están trabajando en otra, pues pueden agarrar el elemento, copiarlo y pegarlo en otro documento y de esa manera, al momento de crear el documento como estaba en Clipboard, te va a decir medidas sugeridas para ponerlo. Pero la manera más sencilla y más óptima dentro de Photoshop es usar el Shape Tool. El Shape Tool, vamos a usar el Rectangle Tool de momento y vamos a crear una figura de un rectángulo alrededor del personaje. Este me va a dar el tamaño que quiero. Le voy a bajar la opacidad para poder ver el personaje. Y si cabe bien ahí, me estoy dando cuenta que es de 160 por 160 píxeles. Entonces, si quisiera que el juego sea escalable a 4K, voy a necesitar que mis sprites sean de 320 por 320 píxeles, cuanto menos, ¿ok? Entonces voy a, y esto considerando que el juego no tenga movimientos de cámara para hacer zoom, porque qué tal si el juego en el que estoy trabajando va a haber escenas en las que la cámara va a hacer un zoom y de repente voy a ver el personaje en ese tamaño de la pantalla. Si el juego va a estar jugando con la cámara y voy a hacer zooms de repente, necesito considerar el tamaño máximo al que voy a ver el sprite. Y en este caso es de ese tamaño, casi 250 por 250, voy a bajar la opacidad. Un poquito más, alrededor de 250 por 250, digamos. Entonces sería 500 por 500 cuando lo escala a 4K. Y como quiero que a lo mejor mi juego sea escalable, voy a ponerme ahorita que mi sprite va a ser de 500 por 500 porque ese es el tamaño máximo la cantidad de píxeles máximos a la que lo voy a ver cuando lo ponga en la pantalla y le doy un zoom y está jugando una tele 4K, ¿ok? Entonces, aquí voy a determinar. Ponle tú un poquito más grande, vamos a ver. 273, voy a trabajarlo con una medida cuadrada. Va a ser de 280 por 280 el sprite. 280 por 280. Entonces voy a crear un nuevo documento de ese tamaño. Y sé que aquí tiene que caber mi sprite. Pero ahora estamos hablando acerca de que lo quiero en 4K. Entonces voy a irme a la imagen. De hecho, ahorita primero voy a agarrar el sketch de aquí del personaje, por aquí tiene que estar. Digamos que este dude así. Lo voy a copiar y pegar nada más para tener una referencia. Entonces, si lo animo así, voy a tener problemas más adelante. Se va a cortar el sprite, el tamaño está muy limitado. Entonces, lo que voy a hacer, primero que nada, no lo voy a trabajar al 100% de su resolución, lo voy a trabajar al 200% porque quiero que se pueda ver en 4K. Entonces, imagen, tamaño de imagen, y voy a cambiar el tamaño de la imagen a un porcentaje del 200%. Perfecto, ahí cambié la imagen. Ahora, el problema es que va a estar muy limitada. Y para que no esté tan limitado, voy a cambiar el canvas. Entonces voy a separar esto aquí. Imagen, canvas, size, tamaño del canvas. Y voy a ponerlo, en vez de ese tamaño, lo voy a poner al 200%. La diferencia entre esto e imagen es que la imagen me va a escalar todos los píxeles que tengo dentro de la imagen, vale la redundancia, pero el canvas va a escalar el canvas dejando lo que tengo ya de información intacta. Entonces, si yo le doy que esto lo haga más grande, veo que me escaló todo el canvas, pero el personaje se quedó del mismo tamaño. Y si a esto le bajo el lightness, voy a poder ver el tamaño del sprite final que quiero que sea, pero voy a tener más espacio alrededor para poder trabajar. Ahora, si el personaje va a estar tocando el piso, ¿por qué no mejor hago los sprites así? Porque lo que necesito es espacio para arriba, no para abajo. Bueno, esto tiene una respuesta sencilla pero complicada. A final de cuentas, lo que me impide, o lo que mejor dicho, no me facilita, o la razón por la cual trabajo de esta manera, es por el pivote de la imagen, a partir de dónde se va a mover. Y yo prefiero que el pivote, si en dado caso puede saltar y hacer cosas aquí abajo, el pivote siempre se mantenga en el centro de la imagen. Por eso voy a exportar los sprites con ese formato cuadrado extendido, para que el pivote o el centro de la imagen siempre esté en el mismo punto. Es,
De eso lo vamos a igual volver a ahondar en ello y explicarlo cuando esté integrando los sprites dentro de Unity y se va a entender un poco más fácil. Entonces, vamos a hacer las poses, las vamos a poner aquí. Podemos empezar trabajando los keyframes de aquí a la siguiente clase. Es algo como, bueno, ¿cuáles van a ser las poses que va a hacer el dude? Tenemos que Swaddle voy a trabajar un poquito más porque quiero que se vea el volumen. Entonces, nada más un sketch rápido. Quiero que se vea el volumen. Quiero que se vea la forma así del pan. Que tenga estos pequeños eh, volúmenes hacia los lados. La cara vamos a ponerla así, con una sonrisilla. Tal vez un poco más abajo. Queremos que esté bien frentón. De aquí voy a poner los pies. Los voy a poner muy a la orilla. Y voy a querer que siempre esté tocando el piso. Porque el piso me va a ayudar. Pues, a final de cuentas, el personaje necesita tocar un piso dentro del juego. Entonces voy a usar esta línea de abajo como el piso para poner los pies. Y de aquí vamos a poner los bracitos. Entonces con esto ya tengo una idea de cómo voy a querer que se vea el pan. Me falta hacerle el clean, me falta limpiarlo bien, pero digo, a final de cuentas esto es solo una base. Vamos a usar un montón de recursos porque animar no significa tener que dibujarlo todo, porque tenemos tecnología. Entonces hay muchas herramientas que vamos a usar. Vamos a hablar de ellas las próximas sesiones también, pero de momento lo que les puedo decir es una herramienta maravillosa que se llama Liquify. Nos vamos a ir a filtro, nos vamos a ir a Liquify, que es esta herramienta, Shift Control X, la cual nos permite arreglar detalles de proporción. Por decir, aquí voy a querer que esto esté más grande. Esta parte de aquí voy a querer levantarla un poquito. Esta parte de acá la voy a querer un poco más choncha. Y esta pierna la voy a querer un poquito más hacia adelante. Ahí está. Entonces pasa de esto a esto, está mejor balanceada, le doy OK y con esto tengo ya la pose mejor balanceada. La palabra clave del juego al momento de estar haciendo animación cuadro por cuadro es tiempo. Y no solamente los tiempos de las animaciones, sino los tiempos de producción. Entonces necesitamos agarrar todas las herramientas que nos sean viables para poder minimizar los tiempos de producción. Ahora, la herramienta de Liquify funciona incluso con el clean, pero es mejor usarla solamente con el rough, porque con el clean te va a dejar algunos píxeles medio raros, entonces es mejor trabajarlo solo con el rough. La rough animation es el sketch, es la base, y el clean es cuando estamos limpiando ya lo que habíamos hecho. Clean de limpio, rough de sucio. Entonces la animación sucia, esta rough animation, queremos que aquí vamos a usar todos estos recursos para poder alterar la figura y dejar las poses como las necesitemos. Y luego con el clean vamos a tratar de simplemente ya delinear lo que nos haya quedado ya modificado desde el rough. Entonces nos tiene que quedar muy bien el rough para que el clean sea más fácil y se vea mejor. Muy bien. Entonces vamos a establecer el tamaño en relación a cómo queremos que se vea el personaje dentro de la pantalla. El tamaño máximo. Establecemos el tamaño máximo del personaje en la pantalla. Y vamos a usar esta que se le conoce como Shape Tool. Bueno, este es un rectángulo. Es el rectángulo. El rectangle tool para poder definir el tamaño, para poder saber de qué tamaño es. Y eso es lo que vamos a usar, lo que tenemos aquí lo vamos a escalar el tamaño por 2 para 4K. Y el canvas, el image size, y luego el canvas lo vamos a multiplicar por 2, vaya, por 200%, para tener espacio. Y eso es lo que nos va a dar este formato. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, creo que todo bien, profe. Nada más ahí ya mandé el rediseño del personaje. Perfecto. Ahorita ya le doy feedback, nada más que quiere terminar esto.
Entonces, voy a poner estos screenshots ahí para que los tengan en la mano. Y este otro. Muy bien. Voy a dejar de grabar, chicos. Si tienen cualquier duda, pónganla por escrito y voy a tratar de contestarla